Estamos hablando de la familia de Israel como nación de Israel, la familia del pueblo de Dios hoy como creyentes y de la familia personal de todos y de cada uno, ¿no es cierto? Y entonces yo voy a mencionar lo que vimos el otro día, pero primero les voy a mostrar algo, ¿sí? De hecho, que esto que yo les voy a leer, hay muchísimo en la Escritura, hay muchos en el Proverbio, que sí, cuando uno lee, yo no sé si usted lee los proverbios y se nutre de los proverbios. A veces la gente, incluso los creyentes, les gusta leer los proverbios que ponen en los calendarios o que se cuelgan, ¿no? Y que son de filósofos y esto. Suelen ser muy bonitos, ¿no? Y uno se aferra a eso, pero de repente no tenemos, ¿no es cierto?, la emoción, ¿no es cierto?, de ir a buscar a los proverbios. Los proverbios no suelen ser muy fáciles de interpretar. Si bien son sentencias muy cortas en hebreo, ¿no es cierto?, son proverbios tipo aforismos. El proverbio es una sentencia que es una enunciación y está traducido, es un concepto hebreo traducido. Ya en hebreo suele ser no muy fácil a veces de darse cuenta, ¿no es cierto? Porque de repente dice, bueno, el que hace tal cosa prosperará, ¿no es cierto? Y entonces usted quiere procurar hacer eso porque va a prosperar. Pero la Escritura después le va a ampliar en otro pasaje y entonces usted en ese pasajecito el cual se aferró y lo quiere poner en práctica, lo cual no está mal, para procurar esa bendición que está generada, digo, que se puede generar a través de esa palabra, usted se da cuenta que es una parte del todo de lo que quiere decir. Por ejemplo, la Biblia dice, todas las cosas ayudan a bien a los que aman, bueno, no importa, a los que aman al Señor todas las cosas ayudan a bien, ¿sí? Entonces, dice a los que aman, Señor, te amo, ¿no es cierto? Porque amar es eso, te amo, ¿no es cierto? Pero en otro pasaje dice, si me aman, cumplan mis mandamientos. Por lo tanto, el pasaje ese que dice, a los que aman al Señor todas las cosas ayudan a bien, si uno lo tiene que interpolar, pero no solamente interpolar las palabras y la frase, sino interpolar el concepto que surge de ahí, significa a los que cumplen los mandamientos del Señor todas las cosas les ayudan a bien. ¿Me está siguiendo? Yo no sé matemática, pero es carácter transitivo, ¿me está siguiendo? Es así, dice a los que... a los que aman al Señor todas las cosas les ayudan a bien. Luego dice, si me aman, guarden mis mandamientos. Por lo tanto, si lo amo, guardo los mandamientos. A los que aman al Señor y a los que cumplen los mandamientos, de carácter transitivo, todas las cosas les ayudan a bien. Y entonces nosotros, como somos comerciantes, negociantes de este mundo, ¿no es cierto?, entonces procuramos asociar solamente ese verso. Por eso, si bien los conceptos hebreos tienen, y la Biblia tiene muchas aristas para estudiar la palabra del Señor, todo surgió con esto de que el mundo que nos rodea nos invita a tal cosa y Dios nos muestra que el mundo se está desintegrando, la sociedad se está desangrando, la familia se está disolviendo, porque es eso, y nadie lo puede negar. Incluso las familias que están juntas viviendo bien en una casa normal y formalmente, de repente cada uno anda por su lado, se quedan juntos por la herencia, nadie come junto, nadie platica junto, menos Twitter y más, menos Facebook y más platicar. Yo siempre salgo por el Facebook y el Twitter. Claro, mucha maquinita y papá, ¿me entiende? Y el otro que se amole. Pero es cierto, la tecnología nos está llevando a eso. Y por eso, incluso los conceptos de la Biblia, si bien tiene varias formas de verlo, pero no quiere decir que se invalida una con otra. En la palabra hebrea, ¿no es cierto?, es la palabra que simboliza a la persona que está apartada, y es lícito, eso es correcto, la que está apartada para que la persona que es del otro lado y que está apartada para Dios, ¿no es cierto?, del otro lado de Dios, ¿no es cierto?, y no del mundo. Y la palabra cananeo, veo que dice que el hebreo va a desalojar al cananeo. La palabra cananí significa comerciante, mercader. ¿Me está siguiendo? No quiere decir que esté mal la palabra, pero que cuando uno ve los conceptos de que el hebreo desaloja el cananeo, ahí ya hay que tomar el concepto como corresponde. Es decir, el hebrí, el que está del lado de Dios, porque eso es lo que significa, tiene que desalojar al comerciante, al mercader, al negociador de este mundo que tenemos adentro.
Y hasta negociamos con Dios, ¿no es cierto? Por eso le decía que tomamos un montón de versos, ¿no es cierto? Porque ahora vamos a leer un proverbio, y a esto venía, ¿no? Que los proverbios son muy lindos para leerlos, ¿sí? Pero cuidado cuando uno se aferra a un proverbio, lo cual no está mal, hay que aferrarse a la palabra, pero si se aferra de un proverbio, de la palabra de Dios, pero de un proverbio en este caso, que dice una cosa maravillosa, pero yo no lo veo integralmente, yo lo veo muy ahí cerradito, entonces no voy a recibir la bendición, como aquellos que dicen, orad por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te amen. Entonces un negociante, sin desmerecer al cananeo en este caso porque tiene otras aplicaciones también, pero siempre significa comerciante. La persona que comercia es un cananí, pero en ese sentido espiritual significa eso. Y entonces nosotros somos tan comerciantes con Dios que dicen, si yo oro por Jerusalén voy a prosperar, ¿no es cierto? Entonces me pongo toda la mañana a orar por Jerusalén porque prospero. Ese es un comerciante, un vividor, un oportunista. ¿Me estás siguiendo? No es, de alguna manera hay que comenzar, pero en ese sentido se comercia con las cosas del Señor. ¿Me estás siguiendo? Por eso, volviendo y ya terminamos, y seguimos con esto, cuando oramos así por esto de los atentados y todo, y también en Israel, Israel como nación es la nación de Israel, pero la política de Israel, probablemente muchos de los líderes de Israel jamás invocan el nombre del Señor, porque no son creyentes ni siquiera en Adonai Elohim, son judíos, ¿no es cierto? Y también incluso sabras pueden ser israelíes, pero no tienen la devoción del Señor. No siguen el camino del Señor, aunque no crean en Yeshua, pero lo siguen. Está siguiendo el camino del Señor. Entonces, uno ora por ello, pero no crea que todas las decisiones que se toman en Israel vienen tomadas de la mano de Dios. Uno tiene que orar por eso. Y quiera Dios y oramos para que tomen las mejores decisiones. Pero a veces también hay graves errores en ese sentido. Y entonces en Proverbios, que eso va en el sentido de Israel, lo que vamos a ver también, en el sentido de nación, como familia nuestra. En Proverbios 11, déjeme ver rápido, estoy todavía tronado. Proverbios 11, porque así. Proverbios 11, 29, vamos a ver. Solamente como para comenzar y seguir con esto que estábamos viendo. Dice, el que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. Podríamos completar el versículo, el verso de esto si analizamos las dos cosas, pero podemos ver la primera parte, ¿no? Esta palabra no aparece muchas veces, pero aparece varias veces, creo que hoy yo tomé casi todas. Dice, el que turba su casa. Alguna vez usted va a decir, bueno, pero yo no voy a turbar mi casa adrede, sí, pero las actitudes que tomamos implica que en el futuro, o lejano, no, y a lo mejor en el futuro inmediato, la persona va a turbar su casa por la forma de vida que tiene, inconscientemente lo hace o a veces medio consciente. Es el que turba su casa heredará viento, ¿no es cierto? Que turba su casa. La palabra turbar, que aparece varias veces, no muchas, pero aparece. Bueno, el verbo sería este. No sé si se lo puse el otro día, pero de todas maneras se lo paso igual. Que significa turbar, afligir, arruinar, y expliqué, se la puse el otro día. Pero de aquí vamos a partir, porque lo tomamos el otro día en un caso. Dice, el que turba, esto lo vamos a ver un segundo y seguimos. Dice, el que turba su casa heredará viento. La palabra ajar, ¿no es cierto?, significa enturbiar. Cuando se revuelve el agua y se enturbia, esa es la palabra que se puede usar para eso. Hay otras, pero se puede usar esta. Afligir, arruinar, destruir, turbar, ¿no es cierto? Y el que turba su casa heredará viento.
Es decir, aquel que de alguna manera con la actitud que toma, adrede o no adrede, pero que ni siquiera medita o recapacita, que se está equivocando y está enturbiando la relación de su casa, de su familia, eso es para la familia y para Israel como nación y para la sociedad en que vivimos, ¿no es cierto? Este concepto es muy parecido cuando aparece en Proverbios un montón de veces, los Salmos también, la Biblia en general habla de esto, pero a veces nosotros nos reparamos y nos recapacitamos. Pensamos que todo lo que hagamos, ¿no es cierto?, va a redundar en gran beneficio y resulta que traemos sinsabores, ¿no es cierto?, para nuestra vida familiar. Y de hecho que también es en cuanto a la congregación, al pueblo de Dios como creyente. Esto es muy similar, por ejemplo, si usted va a ver Eclesiastés. Eclesiastés tiene este concepto en casi todo el libro. No en todo el libro, pero la médula de Eclesiastés es esto también, ¿no es cierto? Que uno procura muchas cosas, el afán a veces, el afán que nos impulsa y sin darnos cuenta, de hecho que está aquí, por eso se lo digo, si no va a decir, este se lo inventó, no. Claro, el afán que nos impulsa y que nos lleva a la avaricia, a la codicia, ¿no es cierto?, al poseer, tener y adquirir, lo cual es maravilloso si uno puede tener. Pero la Biblia va a demostrar muchas veces que el afán, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos por las cosas, por tener no solamente el dinero, sino por, qué sé yo, reconocimiento, fama, o lo que fuese, sea, no sé, hasta en un trabajo, en la familia, ¿me está siguiendo? Y entonces, todo ese tipo de cosas hace que la persona y la familia se empiece a enturbiar, a disolver. Yo le voy a mostrar caso y después a ver cómo le estoy diciendo lo que dicen los proverbios. Tomé algunos y es una cosa tremenda y maravillosa. O por ejemplo, está en Eclesiastés, pero no lo voy a buscar eso. Por ejemplo, de esto que está mucho, los profetas hablaban permanentemente. Por ejemplo, en Jeremías 13, cuando le dice que el pueblo de Israel directamente estaba encaminado en la desobediencia y en la rebeldía tremenda contra el Señor, Dios le dice, cuidado que no es lo mismo caminar con el profeta se lo dice de parte de Dios, no es lo mismo caminar con el Señor que caminar sin el Señor, no es lo mismo la obediencia que la desobediencia, no es lo mismo el compromiso que la indisciplina, no es lo mismo, y tiene sus consecuencias. Y entonces, en capítulo 15, si usted lo lee, ¿no es cierto?, es algo tremendo. Y entonces en 15:13 dice, como resultado, como parte, porque hay muchos resultados aquí, pero como parte del resultado le dice, tus riquezas y tus tesoros entregaré a la rapiña sin ningún precio, por todos tus pecados y en todo tu territorio. Es decir, Israel, no siempre, Israel, si tuvo momentos malos, antiguamente tuvo momentos de tremenda y grande prosperidad, ¿sí? Tremenda y grande prosperidad. Y en un momento determinado se aferraba de su poderío, tanto Judá en el sur y Benjamín como las 10 tribus del norte de Israel, ¿no es cierto? Porque tanto Judá y Benjamín atesoraban muchos tesoros del templo, por ejemplo, y de grandes hombres prominentes que eran grandes empresarios, incluso los sumos sacerdotes tenían las suyas, ¿no es cierto?, como riqueza. De hecho, que uno lo ve cuando lo estudia fuera de la vida, uno lo ve claramente eso, ¿no es cierto?, cuando uno estudia la historia de los sacerdotes, etc., hasta donde se pueda ver. Y en el caso del norte de Israel, si uno toma, había un progreso tremendo. Yo le conté el otro día de la época de Jeroboam II, Jeroboam I también y otros reyes. En la época de Acab también había grandes riquezas. Entonces, llega un momento, si bien esto que va encaminado contra Judá, le dicen, ¿no es cierto?, tus riquezas y tus tesoros entregarán a la rapiña sin ningún precio, por todos tus pecados y en todo tu territorio. Quiere decir, ¿por qué se lo dice Israel? Porque el Israel en este caso va sobre Judá. Pongamos Israel como nación y Judá, ¿no es cierto?, en esta circunstancia. Y le dice, si usted lee toda la historia, el pasaje y los anteriores, Israel prosperaba y se aferraba a su riqueza, a su poder, a su economía, a muchas cosas, al trato con las naciones.
incluso cuando le dice, tú haces pacto de muerte, porque se estaban asociando con las naciones en vez de buscar el consejo de Dios. Y en vez de buscar el consejo de Dios, asociarse con las... Uno se va a asociar con las naciones por el consejo de Dios, pero si me asocio con las naciones a espaldas de Dios, es pacto de muerte. ¿Me entiende? Puede gustar o no gustar, esto le puede relacionar, no conmigo, pero si no me van a arder las orejas, pero si usted lo ve en la Biblia y no se lo tiene, usted y yo no las tenemos que ver y arreglar con Dios. Y entonces, usted dice, bueno, ¿y cómo hacen las naciones? Entonces, mire, yo creo que las naciones, el mundo en el que vivimos, no creo que haya un gobernante que invoque el nombre de Dios antes de hacer un pacto. Yo lo veo tan difícil. Lo veo tan difícil, tan difícil, tan difícil. Mire, como muestra basta un montón, vienen varios a la cabeza, pero le muestro algo que le digo algo que le nombré antes. Nabucodonosor está con Daniel en ese momento allí. Y Nabucodonosor no es Nabucodonosor solamente, Nabucodonosor está representando el prototipo, ¿no es cierto?, de la divinidad sobre la tierra. Eso es lo que está demostrando Nabucodonosor. Decimos Nabucodonosor no, de Babilonia. No. En ese momento, con Daniel y la revelación que Dios le da a Nabucodonosor, una revelación, la impartición de algo que Dios le da a Nabucodonosor y la revelación que trae sobre Daniel para ver eso, ¿sí? Nabucodonosor es el prototipo, ¿no es cierto?, de un personaje en todo el mundo. Y Nabucodonosor miraba, salía por su palacio y mirando hacia afuera, todo lo que conseguí con mi poder con esto. Y Daniel le dice, ahora por la soberbia que tienes te vas a convertir en un animal y vas a comer pasto hasta que te arrepientas. Es decir, Nabucodonosor es el prototipo. Ese prototipo se extiende por todo el mundo. Y los gobernantes de este mundo que nos dirigen a nosotros, usted se piensa que invocan, usted va a decir, ahí el creyente. No lo dudo. Y que algunos va a orar sí. Pero los tratados que se hacen, no se hacen invocando el nombre del Señor. Usted se piensa y dice, vamos a ir a la guerra, vamos a invocar el nombre del Señor. Yo se lo conté, hermano, porque yo lo vi eso, con gente que estuvo en la guerra de las Malvinas. Nosotros, había soldados que oraban para ganar y los ingleses oraban para ganar también. ¿Y a quién escucha? Dios, ¿me está siguiendo? ¿Se acuerdan cuando le conté ese oficial de Marina que vino con nosotros? Que había quedado porque manejaba las coordenadas de un submarino, perdón, de un submarino para destruir un barco y destruyó el barco, ¿sí? Entonces se enteró que en ese barco venía un oficial que era amigo de él, que lo hospedó como 3 años o 4 años en su casa en Inglaterra, cuando estudiaba la carrera, porque los ejércitos, lo mismo que los mexicanos, también estudian en Alemania, en todos los países, no estudian solo en un país. Esto está globalizado desde hace décadas, no ahora. Nosotros decimos la globalización, la globalización existe desde siempre. ¿Sí? La globalización existe desde hace 3, 4 mil años. ¿Qué es globalización hoy? La globalización la hizo el griego Alejandro Magno. ¿Me entienden? Nosotros hablamos de la globalización como si fuera hoy el invento. No, hermano. Nosotros nos tragamos cada cosa podrida que ni se imagina en este mundo que vivimos. Y todos lo aplaudimos. Y entonces, este muchacho, cuando vio las listas de los que habían muerto en el barco, vio que era una persona, un militar de la edad de él, que lo había esperado en Inglaterra. ¿Ok? Y ese muchacho al que yo le cuento de oficial no era creyente. Y eso tuvo una turbación terrible. Aceptó al Señor, se fue no sé cuánto tiempo a Inglaterra, pidió perdón a los padres y lo que fuese. ¿Me entiendes? La guerra es eso. ¿Qué vamos a decir? Oramos. ¿Cómo se va a poder orar por la guerra? En ese sentido. ¿Me entiendes? Nosotros, me acuerdo que ahí en Argentina uno lo escuchaba, lo miraba, qué sé yo. En Argentina iban rabinos porque había soldados judíos, había árabes, porque en Argentina también tenemos de todo. ¿No es cierto? Y estaban el sacerdote católico, pastores, iban al sur de Argentina a orar con sus feligreses de cada confesión, ¿ok? Y entonces, ¿de qué manera se oraba? Los ingleses también venían creyentes. ¿Me está siguiendo? Entonces, ¿a quién escuchar? Digo, es decir, nosotros pensamos que orar, pero orar es una cosa, pero nosotros manipulamos, manejamos, hasta negociamos con la oración. Usted
Usted dice, Dios escucha todas las oraciones. No, hay que ver cómo las escucha. ¿A quién escuchamos? ¿Creyente argentino o creyente inglés? ¿Me entiende? Un ejemplo. Estamos viviendo, vuelvo a decir, en un mundo que se está destruyendo, que se está desangrando, ¿no? Y nos enseñan incluso mal. Claro que sí. Vamos ahora a orar, ¿para qué? Voy a jugar un deporte, yo jugaba. Entonces, bueno, voy a rogar para ganar. Y el otro también va a rogar para ganar. ¿A quién va a escuchar? A mí, bueno. A mí, sí, no. Claro, un ejemplo. ¿No entiendo? Oremos para qué. Bueno, oramos para que ninguno salga lesionado, para que no haya quebrado, para que no nos lastimemos, para que no haya incidente afuera, adentro, eso. Pero no orar para ganar, porque es decir, tenemos que saber, no sabemos bien cómo orar tampoco. Por eso dice, oren con sabiduría, eso lo habla en docenas de pasajes hablan de orar con sabiduría. Por eso le digo, pues tenemos un proverbio, ¿no? Dice, el que turba su casa heredará viento. Y dice, pues yo no turbo mi casa. Sí, pero a lo mejor usted tiene una ganancia deshonesta y eso le va a turbar en su casa. ¿Me entiende? Ese es el tema. Yo te lo voy a mostrar con otro pasaje porque es así. Uno tiene que mirar, hablando, o sea, que globalización tiene que mirar la vida en un sentido globalizado también. ¿No es cierto? Uno ve un pasajecito y entonces piensa que, bueno. Y entonces dice, el que turba su casa, porque hay actitudes, y ahora después se lo voy a mostrar, que se turba la casa de uno. Por eso se disuelve la familia, y aunque vivan juntos está disuelta igual, y se disuelven las congregaciones, y la congregación está, pero se disuelve porque está atomizada, 10 por allá, 20 por allá, uno que le habla al otro, y vas a ir, no sé, porque si va el otro me siento lejos, qué sé yo, claro, ¿me estás diciendo o no? Así. Entonces, uno ni siquiera puede mantener una vida de comunicación, de comunidad, de comunión. Y entonces decimos, somos creyentes con un montón de errores, ¿sí? Pero de alguna manera tenemos que buscar de la palabra de Dios. Entonces yo le decía el otro día, y a eso iba y después, y ahora sí, que, lo leo nada más, leo esto, ¿sí? Por favor. Después va a pasar a alguien que me anote en el pizarrón lo que dijimos de los 33 años que vivió, a ver quién se acuerda. Bueno, que vivió menos Isaac, pero es sencillo, la verdad que es sencillo. Hay otras cosas con ese número ahí, pero no. Entonces, en Génesis 34:30, ¿sí? Cuando los hijos de Jacob habían tramado un ardid a los efectos de querer vengar a Dina, su hermana, hicieron una cosa que fue una traición que no le correspondía a un hombre hebreo, ¿no es cierto? Engañar al otro a los efectos de que se circuncide, y cuando esta persona estaba circuncidada, ¡pum!, le cayeron, ¿sí? Y mataron un montón. Y entonces, el pasaje es larguísimo, es gigante esa historia, pero hay que tomarla, pero usted la conoce seguramente. Y entonces cuando los hijos de Jacob actúan de esa manera contra aquellos que habían de alguna manera, uno de ellos había tenido relación con su hermana Dina y que la quería después tomar como esposa, y dice, bueno, tú la quieres entrar a nuestro pueblo, ¿sí? Y cuando una persona iba a entrar al pueblo de Israel se circuncidaba, pero ya en ese momento iba a formar parte del pueblo de Dios y ellos aceptaban, así como aceptaron miles de personas en el mundo, millones. Hoy mucha gente judía es judía, ¿sí? Obviamente, pero no es hebrea ni israelita. Mucha gente del mundo, mucha gente del mundo sefardita, muchísima, y mucha gente del mundo eskenazi, somos judíos, pero muchos, ¿no es cierto?, venimos del hebreo israelita, pero otros fueron de los que se fueron convirtiendo a lo largo de siglos. Dentro del mundo oriental, por así decirlo, árabe oriental, por así decirlo, no hay que decir árabe, dígale oriental, que sería más acertado para este estudio, ¿no es cierto?, del concepto, se convirtieron, y por ejemplo, miles y miles de cázaros se convirtieron como nación y pueblo, ¿no es cierto? Y de ahí viene un montón de gente judía también.
también, ¿sí? Porque abrazaron, esas personas son judíos legales, ¿sí? Pero, y son por asimilación hebreos israelitas, pero no son hebreos, porque no son semitas, pueden ser isolados, ¿me estás siguiendo? Y una persona que no es hebrea, que no es hebrea pasa a ser judío. ¿Sí? ¿Me estás siguiendo? Y entonces esta gente se podía haber convertido al judaísmo. Y cuando se circuncidaba, pues, hicieron una masacre. Y entonces en ese momento, ahí donde viene, muchas veces, por la falta de comunicación y de tantas otras cosas, hay una casa destruida, en este caso por culpa de los hijos. Pero la casa ya venía un poco destruida por la actitud que tuvo Jacob. Dios lo iba perdonando y le iba proveyendo de grandes bendiciones, pero tenía un descontrol sobre sus hijos. El descontrol sobre sus hijos lo tuvo David, el descontrol sobre sus hijos y que causa caos lo tuvo Elí, el descontrol sobre sus hijos y que trajo caos lo tuvo Samuel, lo tuvo Salomón, lo tuvo Moisés. ¿Me estás siguiendo? Hay descontrol, a veces no, es muy difícil, no digo difícil, imposible, pero a veces se torna difícil y uno lo ve en la Biblia. El mundo este que vivimos se va encaminando a una destrucción. Nosotros como creyentes y todos los creyentes debemos procurar buscar a otros del pueblo judío y del no judío, ¿sí? Pero este mundo en algún momento se va a disolver, ¿sí? Claro que sí, porque hay profecía, o creemos en la profecía o creemos en nuestro raciocinio humano, ¿no es cierto? Como a veces uno ve que nos quieren arrastrar. Entonces le dice, en Génesis 34:30, entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, me habéis turbado, que es esta palabra, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Mire, esto fue un modelo desgraciado, pero no debemos permitir que en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestras familias y en la familia del pueblo de Dios, ¿no es cierto?, se empiecen a sembrar este tipo de cosas. Por ejemplo, los hijos de Jacob tramaron algo a espalda de su padre. ¿Sí? Los hijos de David también tramaron algo a espalda de su padre. Y por eso matan a uno, matan a otro, intriga. David no supo qué hacer en su momento, porque no supo cómo manejar la cosa. Salomón no supo cómo manejar la cosa con Roboam, porque no la supo manejar. Y viene alguien y usted vio que todas estas cosas van haciendo que Israel se desintegre más, y se desintegre más, y se desintegre más, y se desintegre más. Jeroboam podría haber hecho grandes cosas en Israel, se aceptaba la profecía de Dios. Pero en un momento dice, los de Judá y Benjamín me van a matar, ¿sí? Por lo tanto voy a hacer que la gente me siga a mí, no lo siga a ellos. Se desintegró Israel. Hasta hoy, ya Dios la reintegrará. Y entonces, por eso dice, el que turba su casa hereda viento. Hereda viento. Hereda viento. ¿Me entiende? Se va de las manos. Bueno, que dice el que siembra viento cosecha tempestades. Esa es la idea. No se puede que sembrar una cosa y agarrar otra. Entonces, eso está en la Biblia también lo que acabo de decir, el que siembra viento cosecha tempestades, el que turba su casa heredará viento. Jacob, en definitiva, ¿no es cierto?, con muchas actitudes que tuvo tantas bendiciones, pero tuvo actitudes que se le escapaban de las manos, se le iba un poco la lengua. ¿Se acuerdan lo que nombramos la base guía? Y dice, donde estén los terafines estos que tú dices que te robaron, que la persona muera. Y estaba su esposa. Caminan un poco más a Benjamín y se muere. ¿Me está siguiendo? Es decir, hablamos de más, hablamos sin saber. Jacob tenía que haber pensado, ¿qué digo ahora que viene alguien? Abraham también. Abraham hizo un pacto, se me fueron con los filisteos,
hizo un pacto con los filisteos, que sería la franja de Gaza, hizo un pacto con los filisteos, procurando de alguna manera, un pacto de paz que le propusieron ellos, procurando de alguna manera salvar a Isaac de una futura guerra. En el siguiente verso, cuando termina eso, le dice, Abraham, entrégame a tu hijo. Es decir, es preferible tener hermano del Dios viviente, pero, y no del enemigo, pero Abraham, sin consultar a Dios, hace un pacto con los filisteos, ¿no es cierto? Y le entrega tierras, las tierras de la promesa de Génesis 14, 15 y 17, por ejemplo, ¿sí? 15, 16 y 17. Ahí tiene la promesa de la tierra, ¿sí? A Jacob y puso a Isaac, a Abraham y Isaac, ¿sí? La promesa de la tierra, que era para Abraham y su descendencia. Y esa franja se le entrega a Abraham, a los filisteos, en un tratado de paz, ¿sí? Porque tenían un problema. ¿Un tratado de paz para qué se hace? Para que el otro no se me venga encima. Y entonces Abraham no consulta a Dios. Al final del pasaje dice que levantó un altar, ¿no es cierto? Y elevó a Dios su plegaria, pero ya había entregado las tierras, es decir, le estaba pidiendo a Dios que fuera cómplice de lo que había hecho. Un ejemplo. Y después dice, ahora entrégame tu hijo. Es decir, todo tiene su propósito, indudablemente todo tiene su propósito, en este caso también. Y uno tiene que evaluar de esa manera. Pero tal vez si Abraham no hubiera hecho el pacto con los filisteos, Dios hubiera hecho otra cosa con Isaac, y a lo mejor le iba a decir de otra manera, y si no hubiera entregado la tierra a los filisteos, hoy a lo mejor la franja de Gaza no estaría como está. ¿Me está siguiendo? Son 4.000 años de esto, un ejemplo. Y entonces, las palabras siempre son las mismas, turbar y turbar aquí, tanto en Génesis 34:30 como en Proverbios 11:29. Y entonces les dice, ustedes, mis hijos, les dice Jacob, me hicieron abominable delante de los nativos de esta tierra, porque violaron un pacto que habían hecho. Ustedes, si se circuncidan, son de nuestro pueblo. Y en ese momento que están hablando acerca de aquel intervención que tenían que hacer a través del pacto de la circuncisión, en el momento que utilizan el pacto que Dios dio y se lo dice, lo utilizan como traición. ¿Me está siguiendo? Porque invocaron el pacto de Dios de la circuncisión con Abraham para dárselo a los otros y se incorporaran al pueblo de Dios. Y lo utilizaron para traicionar y para matar. Entonces, sí, la familia de Jacob estaba mal, tendrían que haberse sentado todos, consultado a Dios, elevar una oración y que Dios dispusiera qué era lo que se debía hacer. Por eso, aunque les parezca mentira, como padre, como madre, como hombre, como mujer, que tomamos decisiones, perdón la expresión, metemos la pata de una manera terrible. Terrible. Y a veces incluso nos creemos espirituales. Estos hombres eran hombres de Dios. Claro que eran hombres de Dios. Usted se piensa que Jacob con sus hijos no elevaban altares y plegarias. Y sin embargo no tiene ningún tipo de escrúpulos para decir no voy a traicionar. Es decir, tenían la sangre en el ojo por lo que le había pasado a su hermana Dina. Pero los otros habían propuesto, ¿no es cierto?, la unión. Y usted me dice, bueno, pero los otros no se tienen que unir porque es el pueblo de Dios. No, sí, porque se iban a circuncidar y ya es el símbolo de la carne, pero iban a entrar al pueblo de Dios. Y eso es así tanto desde esa época como hoy también. Hoy también hay no asimilados, como se dice, convertidos, pongamos la palabra convertidos, ¿sí? Convertidos al judaísmo, y también hay aquí en todo el mundo, lleva un proceso. Una de las cosas del proceso es 3 veces, en distintas circunstancias, decirle a la persona, ¿cómo se dice? Hacerle ver a la persona que no le conviene ser judío. ¿Cómo? Reconvenir. Se le reconviene a la persona. Mira que tú te metes para ser judío te metes en un problema bien difícil. Porque esto es de mucho compromiso, de repente existe el insulto, que a un católico podría insultar, a un ateo, no sé, a un agnóstico, me imagino que menos,
aún a distintas vertientes cristianas, a algunos le dirá algo, ¿no es cierto? Pero el judío siempre es blanco de todo, ¿me entienden? El judío, si no le ven, le inventan algo, es cierto. Digo porque a mí me ha pasado también. Me acuerdo que salía a la escuela primaria y los chicos decían, algunos me dijeron, si ustedes mataron a Jesús, que viene, a ver, se mataron a Jesús, eso no me lo olvido nunca en la primaria. Hasta me acuerdo del apellido del chico, de uno que me tenía loco con eso. Sí, cuando éramos chiquitos, ¿no? En serio, no lo voy a decir por el muchacho. Me acuerdo, me quedó grabado, como otro, pero ese no sé por qué me quedó grabado tanto, por lo que me dijo ese. Claro, y me agarran y nosotros hicimos patotear, me ponían 3 o 4 y no me dejaban pasar, ¿no? Teníamos maletín de cuero, que eso más chiquito, entonces, ahora no, eran maletines de cuero que se agarraban con la manijita y agarraban, pero ponían el maletín de cuero por todos lados. Sí, a veces me iba mal. En serio, no, en serio, sí. Así como se lo digo. Después hacíamos gimnasia en el colegio de la primaria, hacíamos gimnasia, ¿no? Jugábamos al balón, ¿no? Una cosa de ese tipo. Y entonces, a veces, por ejemplo, algunos me dicen, bueno, forman los equipos, el profesor de esa. Y algunos decían, yo con los judíos no voy, en serio, éramos 3. Un ejemplo, o sea, me ha pasado eso. ¿Me entiendes? Y estudiar católico, una enseñanza obtusa, ¿no es cierto? No tiene, pero la gente a veces tiene ese tipo de cosas. Y entonces, en el caso de ese, el que turba su casa le da viento, correcto. Después le voy a mostrar algo así que no se duerma, pero entonces con respecto a esto. Entonces, una casa destruida por los hijos. Por supuesto, yo puse acá destruida por los hijos, es lo que estoy diciendo, pero evidentemente Jacob tenía un trasfondo. Claro que Jacob tenía un trasfondo. Tal vez por la actitud que tuvo, ¿no es cierto? Y sus hijos heredaron algo. Se hereda, lamentablemente se hereda. Usted no ve, por ejemplo, incluso, hay cosas que genético, a veces puede ser copia esto también, pero bueno. Por ejemplo, nosotros lo vemos en mi familia también, ¿no? Que de repente tenemos gestos idénticos, la forma de reírse, no sé, la forma de quedar sorprendido. Yo a veces vi a algunos familiares míos sorprendidos y entonces se van heredando los gestos, ¿no? Movimiento de las manos, todo es el calco de la otra persona. Uno se puede imitar, o queda, no sé, a través por la imitación, tal vez, pero hay algo que se lleva en los genes, ¿no? Se llevan los genes y es tremendo, ¿no? Tremendo. Yo siempre decía que yo admiré mucho a un señor, en Argentina hace años que murió, que era un historiador, periodista y todo, que era un experto en etimología, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que se venía de la televisión, se paraba así, después hacía así, y yo siempre me siento así, ¿no? Me quedó, porque a mí algo que me gusta es la etimología, ¿no? Y entonces hasta me quedó ese tipo de cosas, uno lo copia, ¿no? Uno no se da cuenta. Entonces siempre decía, como este señor, le explicaba todas las palabras, una maravilla. Como aquí arriba el señor Arrigo Cohen, ¿se acuerda usted de Arrigo Cohen? ¿Nunca escuchó a Arrigo Cohen? Sí. Yo durante años lo escuché todos los sábados tempranito a la mañana antes de ir a la reunión, hace muchos años, hasta que falleció el señor. Después un día aprendí que había fallecido, ¿te acuerdas tú? Yo aprendí mucho con ese señor también, ¿sí? Entonces anotaba enseguida, lo de buscar etimología, una cosa maravillosa. No me diga que a ustedes son mexicanos, que yo nunca digo bueno. Ah, sí. Pero todo mucho tiempo. Sí, a mí me encantaba, era una maravilla, Rosa también. Pero, vamos a ver otra cosa rápido, después les voy a mostrar, pero rápido entre comillas, porque muchos de ustedes conocen, pero lo que tenemos acá son las conclusiones. Ustedes lo conocen, pero igual vamos a leer. En el libro de Josué, bien conocido, pero no analizamos pasaje por pasaje porque si no tendríamos que quedar en cada uno por reunión. Estoy viendo de forma macro, ¿no? Pero para sacar la conclusión. El libro de Josué capítulo 6, por ejemplo. Josué dije, ¿no? Josué capítulo 6. Esto es muy conocido por todos ustedes, creo, ¿no? El caso de nuestro famoso Acán. Ok. Déjenme ver. En el capítulo
Cuando van a tomar la ciudad de Jericó, Dios le dice al pueblo, esto aparece varias veces en la Biblia, no esta situación, la palabra que se utiliza aquí. Es una palabra muy interesante, se utiliza hoy también en el sistema judicial hebreo y tiene distintas facetas, ¿no? La palabra jerem, que usted la ve en la Biblia como anatema por lo general, ¿no? Y la palabra jerem tiene, tanto en el antiguo Israel también, bueno, como en el moderno, la estructura, es bien interesante el sistema judicial de Israel y en el antiguo Israel sobre todo se manejaba esto. Cuando se iba a tomar la ciudad de Jericó, dice, Josué 6, 17, y será la ciudad anatema a Adonai con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que están en la casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros, al pueblo de Israel le dice, guardaos del anatema, no toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis el anatema, el campamento de Israel, y lo turbéis. Cuando uno lee la Biblia, y siempre se pone la palabra anatema, la palabra es jerem, se pone la palabra anatema, yo les puedo asegurar, si una persona, no sin desmerecer a nadie, pero si una persona no conoce el tema, si yo le muestro el pasaje, no se va a dar cuenta mucho de lo que dice. Porque, por ejemplo, había un cierto grupo de hebreos, le dice, y estos serán anatema, ¿no? ¿Qué significa? Ahí significa excomunión. ¿Me está siguiendo? Pero otras veces no es excomunión, otras veces es cosa consagrada. ¿Me está siguiendo? Otra vez la palabra significa sacrificio. Por eso, si usted pone siempre jerem, ¿no es cierto? Si el pasaje capaz no lo puede captar, pero la persona que lo conoce, por eso te digo, la salvación es gratis, pero el camino del Señor es sacrificial, hay que aprender, estudiar, meditar, reflexionar, ¿sí? Entonces la palabra jerem tiene un montón de significados. Si usted, la palabra jerem siempre la puede traducir en español como anatema, ¿no es cierto? Pero después va a tener que desenvolver y desentrañar el pasaje, si no, no va a entender nada. Entonces le dice, cuando ustedes tomen la ciudad, bueno, esta va a ser jerem, pero vosotros guardaos del jerem, ¿sí? Ni toquéis ni toméis cosa alguna del jerem, no sea que ustedes se hagan jerem. ¿Me entiendes? Eso es lo que dice el hebreo. ¿Me está siguiendo? Eso es lo que dice. Aparece bastantes veces. Esta es la... no sé. Es la palabra jerem, ¿sí? Miren, la palabra jerem significa, pongamos anatema, que ya se griega la palabra, pero se entiende, por lo menos sabemos lo que es. Para que usted vea, esta palabra en la Biblia, usted la puede tener como excomunión, prohibición, destrucción, aniquilamiento, cosa consagrada, confiscación, sacrificio, por ejemplo. Para que usted vea. Entonces, si usted aplica la traducción equivocada, no va a saber de qué se trata. Por eso digo, la salvación es gratis. El camino del Señor, por eso el Señor decía, ¿no? Muchas cosas decía el Señor. Dice, tú quieres seguirme, dice, mira que esto lleva un costo, ¿no? ¿Se acuerdan? Mira que para ir a una torre que es cuánto cuesta, para ir a la guerra con el ejército, hay que saber que uno se va a sacrificar. Y después para cómo dice, si quieres seguir, vende todo lo que tienes. Ahí se complica la cosa, ¿no? Pero por eso es sacrificial, el camino es un sacrificio distinto, porque el Señor decía, ¿se acuerdan que siempre compartimos eso? Dice que tu palabra sea con gracia sazonada con sal, ¿no? Y entonces, Yeshua lo hacía, es una cosa maravillosa. Aparece mucho en la Biblia esto, en el Antiguo y el Nuevo Testamento. La palabra de gracia es la palabra de calidez, puede ser fuerte, pero siempre es de calidez, de gracia, que va a haber bendición, que va a haber una libertad de espíritu, que va a haber un cuidado, que va a haber una protección, ¿me entiendes? Que uno va a saber a dónde cobijarse, que uno va a saber cómo pedir para recibir, ¿no?
Pero la palabra de sal no es gracia. La palabra de sal va asociada a la gracia, pero es erosiva. Por ejemplo, Yeshua decía, por ejemplo, ¿no es cierto? Le dijo al preso, por ejemplo, de aseguro te digo hoy que estarás en el reino, ¿no es cierto? No importa si el hoy es hoy o no en ese día, ¿no? Porque es un concepto muy difícil. Hay dos tendencias y cada uno se pone donde quiera. De hecho, que algún día vamos a sentarse, si hoy será mañana. Claro. Algo que se mejor que sea mañana, ¿no? Porque todos nos queremos ir a ver las cosas eternas, pero nos queremos quedar un ratito más acá en este mundo, ¿no? Un poquito más, un ratito más. Es cierto. Y entonces, la palabra de sal es la palabra erosiva. Por ejemplo, el Señor le dice, bueno, tú vas a estar en el reino de los cielos, ¿sí? Y eso está lindo, y estar en el reino de los cielos. Supongamos que se lo dijo al muchacho este que tenía dinero, ¿no? Entonces le dice, sígueme. Y entonces sabía que él era el Hijo de Dios, lo tomaban como el gran profeta de Israel y a veces como algo más. Y entonces ahora viene la palabra de sal, ¿no? La palabra de sal. Vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Nosotros nos gusta la gracia, pero no la sal. La sal es erosiva, le saca uno, ¿no es cierto?, todo aquello que le puede perturbar, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde viene la sal. ¿Se acuerdan cuando le va la sal a los discípulos? Y entonces le dice, pura palabra nos habla, ¿no? Cuando viene el alimento y la multiplicación de los panes y los peces, todo maravilloso, ¿sí? Si usted sigue leyendo a partir de allí, dice, cuando empezó a hablar el Señor, dice, pura palabra es. Y entonces Yeshua dice, ustedes también se van a ir. Cuando estaban los 4.000 y 5.000 alimentados, se quedaban todos. Cuando les pone la palabra dura, se quieren ir. Y Yeshua, como diciendo, le gustan los panes y los peces, pero ¿a quién no le gusta? ¿Me estás siguiendo? La Biblia es así, la palabra es así. Es cierto que todos queremos las bendiciones, y no sé, que nos chorreen los dólares, qué sé yo, no sé. Claro, ¿no es cierto? Pero no pasa. Por eso entonces, aquí a Israel le dice, la ciudad de Jericó va a ser una cosa anatema, un jerem, que en este caso significa algo consagrado y apartado para Dios que nadie lo tiene que tocar. De hecho, que después hay una maldición para todo el que reconstruya Jericó, por lo menos esa parte. Después hay una contra Jericó que es la nueva, ¿entiendes? Pero hay una maldición, de hecho que alguien muere por querer reconstruirlo después en un tiempo más adelante, ¿sí? Y entonces le dice, no toquen nada, ¿por qué? Vamos a suponer, tiene que haber sido así, que podía tener, porque no sé cuánto puede haber tenido, cierta cantidad de riquezas que podían ser para el pueblo de Israel. Es lo que se obtenía como pichaki, como rapiña, ¿no es cierto?, después de la guerra, que es una palabra fea, pero es la que se usa en hebreo siempre, ese tipo de cosas. Se puede utilizar otra, como botín de guerra, que suena más bonito. Una cosa. Y entonces, le dice en el 6:18, pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis cosa alguna del anatema, no sea que se hagan anatema el campamento de Israel y lo turben. Si yo toco algo que Dios me impide, turbo la familia de Israel. Y si yo hago que no corresponde, turbo mi familia. Y si yo hago algo que turbo a la congregación, ustedes o yo o cualquiera. Me está siguiendo la palabra gente. Puede gustar o no gustar, pero es lo que dice la Biblia. Y entonces, voy al capítulo 7. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. En este caso la palabra es jerem. En este caso sería el anatema, aquello que es consagrado a Dios. Aquí no es excomunión. Aquello que es consagrado a Dios, jerem. Un día se le voy a mostrar lo que es de toda la parte jurídica del antiguo Israel, jerem, cómo se iba dividiendo, ¿no es cierto?, los distintos estamentos jurídicos. Y entonces, es bien interesante. Yo tengo un libro chico, un libro poco, pero es una cosa interesante que no la voy a conseguir en otro lado. Entonces le dice,
Los hijos de Israel cometieron prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, de aquello que era prohibido, puede ser aquello consagrado para Dios, aquello que estaba prohibido para tomarlo, porque ahí es la dos caras de la moneda. ¿Sí? Eso es lo que dice. Y la ira de Adonai se encendió contra los hijos de Israel. Bien. Después de Jericó tenían que tomar Jai. Entonces Josué manda gente a Jai diciendo: no mandemos todo el ejército porque a estos les ganamos fácil, por así decirlo. Y aquello que nos pareció fácil no pudo ser ni fácil ni difícil, fue imposible, porque alguien, ¿no es cierto?, turbó la familia de Israel tomando algo a escondidas. ¿Me está siguiendo? Por eso dice, el que turba su casa, el que turba su casa cosecha, bueno, heredará vientos. Y entonces, Acán dice, bueno, ¿qué importa si tomo un poco de oro de aquí? ¿No es cierto? Bueno, entonces, esta parte la dejo, entonces voy a la otra parte. Dice, Israel pierde la batalla, ¿no es cierto? Verso 7:7. Y Josué le dijo: Adonai, Señor, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarlo en manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Señor, ¿qué diré, ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Y Adonai le dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Él no lo sabía, obviamente, de lo que pasaba. Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema. Y hasta han hurtado, han mentido y aún lo ha guardado entre sus enseres. Bien. Lo que ocurrió aquí es que este hombre acá tomó parte de aquello que estaba en la ciudad de Jericó. Entonces voy aquí. Dios le dice a Josué que tenía que hacer un procedimiento, entrar a llamar a todo Israel, después de entrar a llamar a las distintas tribus, y se iban a seleccionar una. Por eso de que Dios selecciona, de esa familia, de la tribu de Israel, se iban a apartar todas las familias, de todas las familias se iba a tomar una familia, y de esa familia se iba a tomar la persona que había participado. Bueno, en realidad participó una. Algunos van a decir, bueno, pero los demás lo sabían y fueron cómplices. O esa persona que lo hizo, que robó, en este caso la palabra, o sea, es otra cosa más fuerte, que tomó del anatema, perjudicó a toda su familia. Este hombre acá tomó, ¿no es cierto?, tesoros de Jericó. Y entonces, con su procedimiento, ¿no es cierto?, turbó su familia por una situación económica. En el otro caso de Jacob, se turbó la familia por otra razón. Y en este caso se turbó por una situación económica. ¿Sí? Y entonces, miren, si uno, por ejemplo, yo acá me anoté lo que dicen todos los versos, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no es cierto?, pecó, quebrantó luego, hurtó, mintió y se lo guardó. Si usted va leyendo, aparece todo eso. Y entonces todo eso que hizo acá, ¿no es cierto?, es pecar, quebrantar, hurtar, mentir y guardar. Y todo eso que hizo acá hizo perjudicar a su familia hasta la muerte, porque lo mataron a todos. Lo mataron a todos. Y entonces dijo, cuando ya el procedimiento está llegando al fin, de hecho que llega al fin ahí, verso 18, Josué 7, 18, hizo acercar su casa por los varones, ¿okay? Ya este es el procedimiento final, ustedes seguramente lo saben, lo otro. Y fue tomado acá, hijo de Carmi, acá, en realidad acá, en hebreo es Ahán, ¿no es cierto? Ahán es una palabra que también significa turbación, lo mismo que Ahá, ¿ok? Bien, okay, significa turbación. La palabra Ahán significa turbación. Y tomó a la turbación de hacerlo. De hecho, no sé qué es allí, pero le voy a mostrar algo. En Primera de Crónicas,
2.7 dice así, no, 2.7, sí. Mire, cuando hay una genealogía, simplemente la descendencia, no tiene por qué interesarnos ahora por el tema, pero sí por una razón particular. En el capítulo 2 de Primera de Crónicas, verso 7, dice: hijo de Carmí fue Acán, el que perturbó a Israel, porque prevaricó en el anatema. ¿Lo tiene? Sí. Bien. Ahora, a ver si me sigue. Yo en mi Biblia, en todas las Biblias tenemos así, lo cual está bien. En hebreo dice: hijo de Carmí fue, ¿no es cierto?, Ahab. No dice Acán. El Acán que aparece en el libro de Josué es el que aparece aquí. Pero los escritores bíblicos le cambiaron el nombre y le pusieron directamente, Ahab es turbación, pero el verbo es Ahab, turbar, ¿no es cierto? Entonces, hijo de Carmí, ¿no es cierto?, fue Ahab el que perturbó, a Israel. Está haciendo un juego de palabras. Los sabios que escribieron el libro de Crónicas, al Acán le cambian el nombre, porque el nombre Ahab, que es la permutación del nombre Acán, que es en el otro libro de Josué, es mucho más fuerte la palabra, que significa turbar, afligir, perturbar, ¿ok? Y entonces hacen un juego de palabras. Hijo de Carmí fue Ahab, el que ¿me está siguiendo? Ahab, utilizan el verbo así, pero en español usted tiene Acán, como si fuera Acán del libro de Josué. Pero en hebreo, en Josué dice Ahán, pero en hebreo, en el capítulo 2 de Primera de Crónica dice Ahab. ¿Por qué? A ver si me sigue. El libro de Crónica se escribe cuando la gente vuelve de Babilonia. Cuando la gente vuelve de Babilonia, les tenía que demostrar por qué habían estado en Babilonia. Entonces los escritores, en muchos pasajes, buscaron de alguna manera explicar, sin tergiversar la palabra, explicar con palabras muy fuertes que todo pasó por el pecado de Israel. ¿Me está siguiendo? Así la escritura es maravillosa. Es cierto, a veces en español está perfecto igual, pero en español a veces no se pueden desentrañar ciertas cosas que uno las puede desentrañar en hebreo. Bueno, eso para que usted vea. Entonces, Primera de Crónica 2.7, donde usted tiene Ahab, que es Acán, para nosotros el latinizado, dice Ahab, que es la palabra turbar. Y Ahab también se traduce como turbación. Ok, muy bien. Entonces dice así. Ahora voy a Josué, capítulo 7, verso 19. Entonces Josué dijo a Ahab, hijo mío, da gloria a Adonai, el Dios de Israel. Esta es una expresión hebrea. Dar gloria significa di la verdad. Eso significa. ¿Me estás siguiendo? Porque dicen, o el dar gloria, entonces nosotros qué haríamos, estoy perdonado, gloria a Dios. No. Acá viene algo feo, ¿no? Claro, porque nosotros somos rapidísimos, da gloria a Dios. Vio que la expresión dar gloria a Dios la tenemos como eso, ¿no es cierto? Oh Señor, te doy la gloria. Pero qué gloria. El dar gloria a Dios es una expresión, en estos casos, y en muchos casos, significa di la verdad. Esa es la verdad, ¿no es cierto? Que dé la honra a Dios diciendo la verdad. Eso está como sintetizado. Hijo mío, da gloria a Adonai, el Dios de Israel, y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y acá, ya estaba despierto, y acá respondió Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Adonai, el Dios de Israel, y así he hecho. Le digo, así he hecho, ok. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, ¿sí? La palabra manto se puede usar varias palabras, ¿sí? La palabra manto que se la voy a anotar en fonética, la palabra manto que se usa es esta. Adel, ¿sí? Yo una vez expliqué de los mantos y tomé y analicé esta con otras palabras que significan manto. Hay varias palabras que significan manto. Esta palabra adel dice: yo tomé un adel del manto de Israel, un manto babilónico muy bueno, y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos. Este se fue bien, ¿eh? Lo cual codicié y tomé.
Y aquí que está escondido bajo tierra, en medio de mi tienda y el dinero debajo de ella. ¿Vio lo que dice? Yo lo vi, lo codicié, lo tomé y lo escondí. Ahora estoy tomando este pedacito nada más. ¿Sí? No voy a decir estas palabras, se me va a quedar tiempo para ver eso en Proverbios, que es asociado a esto, pero es un proverbio que no hace referencia a esto, pero el tema es el mismo. La palabra adere significa manto, capa y también significa belleza, pero también se utiliza en muchos pasajes bíblicos y para hoy también, significa gloria y magnificencia. ¿Saben lo que está diciendo? Babilonia, usted fíjese, estaban tomando Jericó, Jericó. Los babilónicos estaban por esa zona, porque acuérdense que los babilónicos, ya se conocían, los babilónicos habían venido. ¿Se acuerdan cuando capturaron a Lot? Cuando capturaron a Lot fue que los babilónicos se aventaron 1700 kilómetros para cobrarle impuestos a las ciudades del Mar Muerto. ¿De acuerdo? Por el asfalto, casi seguro, era por eso. Entonces los babilónicos estaban ya en la época de Abraham. Venían porque había asfalto en ese hecho que hay también. Entonces, Babilonia estaba en la mente de todo el mundo. Y fíjense qué sorpresa, estamos tomando Jericó y este toma el manto babilónico. Pero el concepto es muy distinto. ¿Qué está hablando? Acuérdese, Israel es el pueblo de Dios. Babilonia está representando, ¿no es cierto?, como el otro, los griegos, más adelante los griegos, perdón, estaba representando el poder, el lujo, la magnificencia, el poderío económico, el poderío militar. Tenía un poderío militar deslumbrante. Ya en la época de Abraham, se vinieron con un ejército asociado, estamos hablando hace 4000 años. Entonces Babilonia está representando eso. Y entonces, él toma, dice, el adere babilónico, el manto babilónico, ¿no? Tómelo en otro sentido ahora. Se deslumbró por la gloria de Babilonia, por el esplendor, la belleza. ¿Me está siguiendo por qué significa eso? El manto babilónico es el símbolo del poder, la capa. ¿Se acuerdan la capa, la túnica que le dieron a José? Que de alguna manera era una cortesía de distinción. ¿Es así? Y entonces nuestro hombre acá le dice, yo tomé el manto babilónico, el adere, pero adere significa manto, capa, belleza, magnificencia, gloria y algunas otras cosas más que andan por allí, ¿sí? En cuanto a este sentido. Y déjenme ver. Y entonces dice, el cual, bueno, pues lo vi, más adelante lo codicié, lo tomé, lo escondí. Ok. Y Josué entonces envió mensajeros, bueno, etcétera, por allí. El verso 24. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, sus tiendas y todo cuanto tenía, y lo llevaron todos al valle de Ajor. ¿Se acuerdan? Ajor es un valle que significa el valle de la turbación. Por eso en Crónicas, primera de Crónicas 2:7, decía, este hombre, ¿no es cierto? Cuando van a hacer el linaje le dice, se llamó Aján, ¿sí? Pero en este caso Aján, ¿sí? El que turbó a Israel. ¿Se dan cuenta lo que hacen los escribas bíblicos? Están retrotrayendo a esto, porque la gente se iba a acordar. Y entonces lo llevaron al valle de Ajor, que es el valle de la turbación. Y le dijo a Josué, por cuanto nos has turbado, siempre la misma palabra, si lo ven en hebreo es Ajor, Ojer, todo eso. Porque nos has turbado, le dijo, ¿por qué nos has turbado? Túrbete a Adonai en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y lo quemaron después de apedrearlo. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Adonai se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama, ¿no es cierto?, Emek, que es valle, Emek Ajor, el valle de Acor, hasta hoy que es el valle de la turbación, de lo turbio. ¿Me está siguiendo? Entonces,
Estábamos hablando, ¿no es cierto?, de lo que es la familia, ya el mundo en el que se desintegra. Por más que vayamos a la luna, y que el otro día estaba leyendo porque me gusta todo este tipo de cosas, y por lo menos para saber, no porque me guste, para saber. Cuando los científicos encontraron un planeta paralelo a la Tierra, como si fuera como la Tierra, y mañana, no digo que no hay cosas, ¿me entiende? Y entonces, bueno, un montón de cosas, y entonces que parece que el mundo, que este mundo que tenemos brilla, y que todo va a ser esplendoroso, y que a nadie le va a faltar la comida, y que cuando parece que no tenemos la poliomielitis, aparece la poliomielitis, y cuando el ébola está erradicado, aparece el ébola, y cuando no sé cuándo, que ni existía, o si existió, no sé, que el SIDA, y esto, aquello, lo otro, ¿me está siguiendo? Y entonces, dice, vamos a hacer esto, procuremos para alimentar a todo el mundo. Estaba leyendo hace poquito que cada vez se están muriendo más niños. Pero entonces, ¿a dónde están los alimentos? ¿A dónde están los alimentos? El otro día estaba viendo una documental de ahora, documental de ahora de Ucrania. Hicieron una parte de masacre, unas que eran como grandes tiendas, gigante como la de aquí más o menos, pero desintegrada por el bombardeo, desintegrada. ¿Me está siguiendo? Y entonces, está todo... Esto es como estos juegos de palabras que se hacen, ¿no? A mí me gustan los juegos de palabras. Dice, vamos bien pero estamos peor. Claro. ¿Vio que le dicen más o menos eso? Vamos bien pero estamos peor. Entonces el mundo en el que estamos viviendo es esto. La sociedad, Israel mismo, el mundo, la familia. Dice, el que turba, ¿no es cierto?, su casa va a heredar viento. Jeremías le dice al pueblo de Israel, en parte de Dios, dice, todo tu tesoro y todo van a ser vendidos sin precio. ¿Qué va? Y ya pegaban los profetas. De hecho, por eso le pasó lo que le pasó. Miren, nosotros tenemos una idea, yo que usted no la tiene, pero en general hay una idea equivocada del creyente y de los hombres de Dios y la mujer de Dios, ¿no es cierto? Del hombre de Dios, que parece que todo va a estar de parabienes, lo cual no siempre tiene que estar mal, pero parece que nosotros vamos a tener que sobresalir de todo el mundo, ¿no? Sin embargo, todos los siervos de Dios bíblicos, había momentos buenos, pero siempre fueron vituperados, ofendidos, y encima dice, si a mí le decían de todo, hasta su familia lo trataba de loco. Cuando estaba ahí haciendo sus alocuciones, viene la madre y sus hermanos, vio que dice, déjenlo salir porque está fuera de sí. ¿Sabes por qué está traducido así? Para suavizar la idea. Pero lo que está diciendo en griego dice, déjenlo salir porque es demente. Eso es lo que está diciendo. La expresión fuera de sí, dice, este está fuera de sí, está enloquecido. Hoy también se usa eso, acá también se usa fuera de sí, ¿no? Significa eso. Hasta la familia lo trataba de loco y de demente. ¿Entiende? Y entonces, ¿qué? Por eso Yeshua dice, si a mí me hicieron eso, ustedes le van a hacer peor, porque son discípulos. Entonces, el discípulo hoy quiere la gloria, la fama, el estrellato, el ser terrateniente, que todo el mundo lo aplauda. No es así. No, tenemos el dinero para vivir, tenemos que tener el dinero para vivir lo que el Señor nos da. Pero no tenemos por qué ser más que los demás. Y el creyente, en vez de ser creyente, de llevar la palabra, quiere ser más que los demás, que decir, somos de tal congregación, de tal... Eso es basura. ¿Me entiende? No es así. No es así. ¿Me está siguiendo? No es así. Por eso es que nosotros vamos a... Miren, cuando yo era jovencito, el adolescente chico, bueno, ahora no sé, un chico de 13 años ya no. Pero cuando éramos los 13 años de antes de mi edad, no son los 13 años de ahora, ¿no es cierto? Entonces, me acuerdo que estábamos en una de las clases, nosotros en la sinagoga, usted le explica por qué. Las clases son martes y jueves, después está el Shabbat, para que no ocurra más determinados días que no se estudie como colectivamente, ¿no es cierto? Yo voy a decir por qué. Surge de la Biblia, cómo son los días de estudio, pues, son intercalados. Entonces estábamos en los estudios martes y jueves, y una persona que enseñaba, trataba leyendo algo, y era la Biblia, el Talmud. Y entonces son pasajes que usted lo tiene a lo mejor asumido, pero no están asumidos. Y entonces miraba, dice, miren muchachos, estamos ahí, nosotros con los milagros de la nieve,
con los milagros de la Biblia no nos saludamos ni de lejos. Ni de lejos nos saludamos. Ni de lejos. Claro. Dice, Dios creó, por ejemplo, el cielo y la tierra con el poder de su palabra, ¿sí? Con su palabra. Y nosotros seguimos con miedo, ¡ah, qué bien! ¿Me entiendes? Entonces cuando uno ve la Biblia, y entonces, lo que dice, no me olvido nunca, dice, en algún momento, dice, y yo me lo dijo una vez un amigo creyente, ya no judío, pero dice, si nosotros casi asociado con lo que nos dijo un asistente de la sinagoga, dice un amigo nuestro que ya falleció hace muchos años, mucho mayor que yo, como 15 años mayor que yo, o bastante, y ya falleció hace varios años. Dice, si nosotros creyésemos, dice, esos grandes milagros, dice, ¿saben cuántas más de una vez tendríamos que tener la frente contra el piso? Dice, y no lo tenemos. No lo tenemos porque, y bueno, respiramos porque respiramos. Y eso sí lo hacía la sinagoga. Dice, la gente que, eso me acuerdo que lo dijo, eso sí lo dijo en casa. Dice, no, yo no me voy a ver. Dice, nosotros, dice, buscamos, dice, la gente busca los milagros, esto, lo otro, ¿no es cierto? Dice, nadie se da cuenta que respirar es un milagro. Nadie se da cuenta, agradece a Dios que estamos respirando, que es un milagro. Y entonces uno dice, bueno, pero en el mundo que vivimos, ¿cómo vamos a estar esperando un día al año que respiro? Mejor me quedo con la tablet que me da mucho más resultado. Otra vez la tablet, el aparato fue en serio, tengo un encono de ánimo con eso. Pero no, es cierto, es cierto. Otero me dice, puedo estar 3 horas, 4 horas con la tablet, buscando en internet, metiéndose, divagando por todos lados, porque a veces divagamos, la verdad divagamos. La verdad divagamos con los aparatitos de eso. Yo que averiguo aquí, después averiguo del otro lado, y después cuando ya averiguo un montón de cosas, no sabe ni cómo empezó. ¿Por qué? Claro, no le pasó eso al cliente. ¿Sí? Dice, ¿cómo llegué a esta página? Después de buscar 47 páginas, dice, ¿por qué era que venía a buscar esto? ¿O no? Claro, porque no, es un elemento puede servir para muchas cosas de bien, toda la tecnología. Por ejemplo, vamos a poner un caso. Hay gente que se congela, ¿sí? ¿Vio que se congela para que en algún momento cuando surge una medicina? La vez pasada estaba leyendo, los médicos aquí me van a corregir, pero estaba leyendo algo que estaba en inglés, algo capté. Pues trato de leer inglés un poco. Dice que no se puede volver, porque la sangre, no sé, como que se cristaliza y no se puede revertir eso. Entonces, tanta gente o varios que están ahí congelados, se congelan para que después lo revivan. ¿Cómo? No, porque la sangre, no sé qué cosa, estaba leyendo, lo capté, si fuera en español a lo mejor lo hubiera entendido mejor. Pero estaba en inglés, y me está siguiendo. Dice, no, la persona que está congelada, no sé, se cristalizó, entonces si se pone un montón de cosas. Pero lo grande, lo que tienen dinero, ¿no es cierto? Algunos ya se están alquilando, como aviones, no, estos los cohetes, por si pasa alguna cosa acá, dispararse para otro planeta, por favor, pero por lo menos den un pan al que no tiene hambre, que estoy pagando ahora millones para que me lleven a otro planeta, si no sabes si va a vivir mañana. Le dicen, tú almacenas en tu alacén, los hilos, ¿no? Almacenas, y hoy te vienen a pedir el alma. Es decir, nosotros vivimos, me está siguiendo, pero estamos en una vorágine metidos, estamos en una vorágine. Acá también, acá dice, nosotros venimos, usted fíjese lo que pasa, porque es así, hermano. Acá vienen del desierto con su familia como viene todo el mundo, ¿sí? Nunca le faltó nada, pero no tenían nada para entrar en la tierra, porque le dice, entran a la tierra y se acabó el maná, Acá hay que trabajar y van a cosechar el fruto. Dice, la tierra que fluye leche y miel, pero tienes que elaborarla. Te tienes que sacrificar. Esto no viene así de como el maná. Y entonces acá dice, pude haber pensado, esto lo pienso yo, no lo dice la Biblia. Y lo encontré nunca en la Biblia, pero lo pienso yo, honestamente, no lo encuentro en la Biblia, entonces tómelo como lo digo así. Pero es así, es lo que yo creo. Acá viene, dice, bueno, esta ciudad de Jericó es un desperdicio. Acá tengo lingote, esto, aquello, pero el manto babilónico que significa algo de poder, de autoridad, un montón de cosas. Vengo del desierto sin nada, por lo menos quiero tener algo bueno para mi familia, pero lo hice codiciando y como se codicia se muere. Sí, no hay otra. No hay otra. Lo quiso hacer a lo mejor por su familia. Y habrá dicho que si tengo el manto babilónico, que habrá quedado ahí en Jericó por lo que fuera, ¿sí? que podría representarle algo de dignidad, de autoridad, de reconocimiento al futuro. Mírenlo. O no, vamos a poner un caso.
lo dije mucho antes, cuando empezó esto. Te habrá dicho, no se lo olvidó, pero se lo voy a volver a repetir. Usted sabe, en la guerra de Irak, cuando entraron los americanos y otras personas allí, ¿sabe los cientos de miles de piezas de valor incalculable que se robaron? No tiene nombre. ¿Me está siguiendo? Entonces alguno lo va teniendo, van pasando los años, se va diluyendo las cosas, van a empezar a aparecer hasta en el precio de la historia, en los programas de esto. ¿En serio, hermano? ¿Está siguiendo? Alguno dice, perfecto, yo vengo a la guerra, pero me voy con algo. Si salgo vivo, y si no salgo vivo, no. Se llevaron cientos de miles de cosas, cientos de miles de valor incalculable, pero que no se puede ponderar, multipreciar en valor, porque tendríamos que poner toneladas de ceros, porque se robaron cientos y cientos de miles de piezas de... Ustedes saben todo lo que tenía, por ejemplo, Irak y otros países también, ¿no? De la época babilónica, toda la cultura de 3.000 años, plasmada en objetos. Porque acuérdense una cosa, sin desmerecer a nadie, cuando en Inglaterra, ¿sí?, estaba metido hasta el barro aquí, los babilónicos lo tomaban en vasos de oro, ¿ok? Y Nueva York no existía, ¿no es cierto? ¿Me estás diciendo? Aparte se la compraban por 2 pesos a los indígenas, por $2, $1. Un ejemplo. Este mundo es un mundo de corrupción. No importa si tenían que entrar en Irak, ahora o sí, si no tenían que haber entrado, si fueron unos otros, no, este es un mundo de corrupción, de engaño, de mentira, de tratado. Daniel lo dijo, van a hacer alianzas pero nunca se van a unir. Es todo fin. ¿Qué está diciendo? Hacer alianza y no unirse, ¿qué significa? Son engañadores, mentirosos. Por eso el rabino Pablo decía, va a venir generaciones de mentirosos, engañadores, corruptos. Sí. ¿No? ¿Y me está siguiendo? Ese es el mundo en el que, por supuesto, hay muchas cosas rescatables. Pero, ¿por qué yo me centro en eso? Porque esto es el pueblo de Dios. Por eso proverbios, hay un montón de proverbios que hablan de esto. El que turba a su familia, que perjudica a su familia con su actitud, dice, va a cosechar bien. ¿Me está siguiendo? Jacob le dice, hubo una turbación, dice, y los hijos destruyeron su familia. De alguna manera fue una casa destruida, porque sí fue una casa destruida. Acán, bueno, muere, ¿sí? Y los escribas de crónica le cambian el nombre por Ajar, que significa turbación, para que vean que es algo bien grave. De hecho, que cualquier hebreo entiende la palabra Ajar y también Acán. Y entonces, una avidez económica turbó la casa. Ahora, usted me va a decir, bueno, pero él quería a lo mejor el bienestar para su familia. ¿A costa de qué? Dios dijo, esto no lo tomen. Ustedes van a entrar a la tierra que fluye leche y miel y van a ir tomando la tierra, ¿sí? Pero él dice, y si esta promesa de Dios no se me cumple mucho, mejor me la cumplo yo solo. Y cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios, y se murió toda la familia. Toda la familia. Es decir, o lo creemos o no lo creemos, o nos duele o no nos duele, pero ese es un problema personal de cada uno. Esto es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice. Un ejemplo, lo que dice la Escritura. Bien. Muchas veces, o varias veces aparecen mandamientos de esto. Pero en la Biblia hay varios casos categóricos, pero hay un caso categórico donde la casa es turbada y se destruye por no cumplir los mandamientos de Dios. Y se los voy a mostrar. Este es el que me parece que son los que ustedes lo conocen. En Primera de Reyes, capítulo 18, en un momento más terminamos. Capítulo 18. Primera de Reyes 18. Capítulo 18, para no leer toda la historia. Déjeme ver desde dónde.
Bien, esta es la relación que tenía el rey Acab, que era el rey de Israel, que se había casado con Jezabel, ¿se acuerdan ustedes? ¿Sí? Bien. En el capítulo 18, verso 17, Acab se encuentra con Elías y dice, cuando Acab, el rey Acab, vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Porque recuerda, dice, por mi palabra no va a llover, ¿no es cierto? Había todo un procedimiento. Dice, ¿eres tú el que turba a Israel? Acab le dice a Elías, ok, a Elías, profeta Elías. Y Elías le respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Adonai y siguiendo a los Baales. ¿Quién me está siguiendo? Sí, la casa no hay vuelta de hoja. Tú, dice, me dice que tú a Israel porque vengo con la palabra de Dios y te duele todo lo que te está ocurriendo en cuanto a la nación de Israel, porque hay una sequía espantosa, ¿sí? Entonces le dice, tú eres el que turba a Israel porque tú dejaste los mandamientos de Dios. El no cumplir la palabra de Dios trae como consecuencia automática el que se turbe la casa. No hay una alternativa media, no es o sí en el medio y por el otro lado, no. Dice así. Sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Adonai y siguiendo a los Baales. Déjeme ver. Ahí mismo, hay que leer mucho, pero usted lo entiende porque usted conoce la escritura también seguramente. Pero en 1 de Reyes 16, ahí cerquita, verso 31, le está diciendo a Ahab, ¿no es cierto? Dice, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y que, digamos, Jeroboam había pecado, pero a Ahab le fue poco andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue siervo a Baal y lo adoró. ¿Me está siguiendo? Entonces, le dice, porque si usted sigue la historia, le dice, a este le fue poca cosa seguir los pecados del otro, y aparte se toma a Jezabel. Si usted busca, lo podemos ver rápidamente, ¿no? Jezabel es algo muy particular, una vez lo hablamos, porque no es solamente el espíritu de Jezabel en ese sentido, tiene muchos caminos esto de Jezabel, ¿no? Aparece hasta en el Apocalipsis y más allá. Segunda de Reyes 9, dice, esta historia no importa, pero lo leo. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a la ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, él le dijo, ¿sucedió bien a Zimri que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Y él les dijo, echadla abajo. Esto es cuando está cumpliendo la profecía del profeta Elías. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared, y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo, id ahora a ver a aquella maldita, y sepultarla, pues es hija del rey. ¿Sí? Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de la mano. Esto no tiene su explicación, pero no es el tema de hoy. Y volvieron y lo dijeron, y él dijo, esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la heredad de Jezabel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir este es Jezabel. Es decir, el cuerpo de Jezabel fue mutilado, transmutado de tal manera que nadie podía decir esta era Jezabel, que era el símbolo de la corrupción que Acab tomó a esta mujer como símbolo de la corrupción, pero en todos los sentidos. Es aquello que trajo la corrupción a Ahab, y le dicen, tú y la casa de tu padre dejaron los mandamientos de Israel, por eso, los mandamientos de Dios, por eso le dicen, tú eres el que turba y no yo. Dios, miren, al profeta le dio 6
Por eso, ¿sabe por qué? Porque esa es, acuerdo, dice, tenemos que ser luz y sal, y Elías fue la sal con ellos. Le dice, como yo te dije esto, y se cumplió la palabra de Dios. Dice, tú me dices que yo turbo, pero dice, no, el que turba aquí eres tú por no cumplir la palabra. Pero, y a los ojos de la gente, ¿sabe quién era acá? Un potentado, porque acá era un potentado. Cualquiera desequilibrado, que podíamos ser nosotros desequilibrados, diría, hoy como diríamos, por ejemplo, ajá, ¿no es cierto? ¿Cómo prospera? Se ve que Dios está con él, ¿no? Prosperaba, acá tenía un emporio y un imperio. Claro que sí. ¿Me está siguiendo? Hasta el punto que quería tener la viña de Nabal. Él quería y adquirir como sea, con la presión, con la opresión, con lo militar, matando. Tenía poder para hacerlo. Tenía poder. Mira, acuérdense, ¿se acuerda acá? Tenía 400 profetas en su trono. 400 profetas asalariados que decían, ¿qué voy a hacer? Haz esto, aquello, lo otro. Todos le endulzaban el oído. Y terminó también muerto. Y como murió también su esposa, comida por los perros. De tal manera que su cuerpo es como estiércol que nadie va a reconocer que era ni una mujer. Bueno, hay chicas con el ADN, con tanta tecnología por ahí, hasta se aventuraría. Entonces, tenemos la casa turbada, otra casa turbada, la familia de Israel turbada, y la familia en sí, turbada por la avaricia económica. ¿Me entiende? Porque era la avaricia económica, querían poseer de todo. Y además dejaron de cumplir los mandamientos de Dios, porque uno va a tener lo que Dios le da, lo que Dios le permite tener. Yo sé que muchas congregaciones le dicen, no sé, el dinero de los gentiles va a ir para los creyentes, aunque también hay gentiles creyentes. Entonces lo cambian y dicen el dinero de los paganos, que son los no creyentes, va a ir para los. Eso es cuando Dios quiere y como Dios determina. ¿Saben en este mundo cuántas personas no creyentes hay que son los que gobiernan el mundo y no tienen ni nada de Dios? No podemos decir eso. Claro que no lo podemos decir. Porque eso es soberanía de Dios. Nosotros no queremos soberanos, ¿no es cierto? Dios le tiene que hacer tal cosa. Dios hace lo que quiere, no lo que yo digo. Uno clama al Señor, ¿no es cierto? Porque Dios se lo va a cumplir. Claro, Dios puede cumplir muchas cosas. Pero esa soberanía, cuando digo Dios le va a cumplir, ¿no? Tiene que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas, ¿sí? Bien, ya termino, les voy a mostrar uno más, ¿sí? De hecho que en realidad son pocas situaciones donde aparece la palabra ajá. Son todas en estos casos, ¿sí? Sí. Ahora, bien, con esto terminamos. A la próxima le voy a contar otra cosa, pero no debo decir, no pude comer temprano. Bueno, en Proverbios 15, Proverbios 15, sí. Proverbios 15. Un segundo. Porque tengo uno que sí. ¿Qué es donde aparecen estas palabras? Y uno tiene que aprender de ti. Un segundito, estoy buscando el otro, sí. No, sí, lo que pasa es que estoy buscando otro porque... Ok, aquí, bien. Porque si no, algunos lo tengo anotado y otros no, pero ahí va. Bien. En Proverbios entonces 15:27 dice así, alborota, ¿sí? Esta palabra alborotar es turbar, es la misma de turbar, es la misma de la que toda la vez que vimos turbar recién, acá es lo mismo, pero nada más que en la traducción que yo tengo acá, en este caso dice alborota, que no se lo dije, eso también significa alborotar. ¿Sí? Alborota su casa, ¿sí? El codicioso. Alborota su casa el codicioso. Entonces, usted no es codicioso. Usted va a decir, yo no soy codicioso. Probablemente no. Ahora le voy a mostrar. Sí. Simplemente se lo voy a leer. Es Proverbios
¿Perdón? No entiendo. Es 15:27, Proverbio que dice, alborota su casa el codicioso. Bien, la palabra codicioso que aparece aquí es esta. Porque hay otra palabra codicioso, codiciar, que es que aparece, por ejemplo, no codiciarás el bien de tu prójimo, es otra palabra en hebreo que aparece allí. No siempre son las mismas, aunque en español a veces se usan, pero a los efectos de ver la Biblia uno tiene que aprender. Es esta. Es batzar, es el verbo batzar. Ay, bueno, lo voy a tachar acá, voy a poner así. Batzar. Esta palabra es la que yo tengo aquí, bueno, alborota, turba su casa, ¿no? ¿Se acuerdan que dice, el que turba su casa, ¿no es cierto?, heredará viento. Así que el que turba su casa hereda viento. Okay. Ya sé lo que es, turbo mi casa. Okay. Ahora dice, alborota, turba su casa el codicioso. Por lo tanto, el codicioso que turba su casa va a heredar viento. Pero el que aborrece el soborno vivirá. Esto, bueno, ya sería otro tema que lo podríamos unir, pero no se entiende. Mire, la palabra balsam significa lucro, codicia y avidez. Pero significa lucro también. Ahora, se utiliza mucho esta palabra para perseguir ganancias deshonestas, sacar ventaja, sacar provecho. Se utiliza para quebrar, quebrantar algo, cortar algo en piezas, deshilachar, deshilar. Entonces uno, en hebreo, ustedes a lo mejor pueden no captar muchas cosas, yo tampoco, a veces no las capto, pero ahí no se da cuenta. Entonces dice, porque se podía haber usado otra palabra, pero muchas veces codiciar se utiliza batzar. ¿No es cierto? Dice, turba, alborota su casa el batzar, el codicioso. Acuérdense qué tipo de ganancias deshonestas, sacar provecho, sacar ventaja. Y usted dice, yo no soy codicioso porque yo trabajo y gano, o quiero trabajar para procurarme esto, aquello, lo otro. Pero, yo les voy a mostrar, más aquí, que tenemos que tener cierto cuidado. ¿Sí? Cierto cuidado. Yo sé que el que alborota su casa aquella persona que está buscando, ¿no es cierto?, la codicia. No importa, la palabra codicia también tiene su significado en el español, viniendo de sus idiomas, pero la palabra batzar muchas veces se utiliza esta misma palabra se utiliza para perseguir ganancias deshonestas, sacar provecho, sacar ventaja de algo, ¿no es cierto? Muy distinta a no codiciarás la casa de tu prójimo, que es el verbo jamar, ¿no es cierto? Es otro verbo que significa codiciar. Este ya se utiliza de otra forma. Bien, ahora ya termino con esto que les voy a decir, pero son 4 o 5 cosas que se las tienen que contar rápido y si no, paciencia. En Proverbios 28, 25, si no prestó atención, presta atención ahora. ¿Sí? Dice, yo no sé cómo tiene usted, yo se lo voy a anotar aquí. Porque acá sí, no es lo mismo el español que el hebreo. Y en el caso de Batzar también, porque si podemos leer, podemos no es que usted lo entienda, pero no podemos captar bien, porque usted dice, bueno, yo no soy codicioso. Claro, yo en un sentido como conocemos codicia tampoco. ¿Sí? Por ejemplo, cuando dice no codiciarás mujer de tu prójimo y no lo viene de tu prójimo, ¿cierto? ¿Ustedes qué piensan que está diciendo allí? Es decir, a ver, porque cuidado que hay que verlo con proverbios y todo, si no se puede captar así, porque en el proverbio, la Biblia está explicada en distintos lugares. Muchas personas piensan, dicen, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ¿no es cierto? O los bienes de tu prójimo. Es decir, como que yo estoy mirando a la mujer de mi vecino, la mujer de mi primo, o todos los bienes económicos que tienen ciertos parientes, ciertos vecinos, compañeros de trabajo, ¿no? Quiero, ¿no es cierto? Se lo quiero sacar, ¿no es cierto? A la mujer, le voy a proteger. No dice eso. Sí puede ser, pero no. ¿Me entiende? Lo que la Biblia está englobando allí, yo veo que fulano tiene una mujer hermosa y Damiano, entonces yo voy a querer una mujer hermosa. No es a la es globalizar.
cuando uno estudia la Biblia, yo sé que muchos libros dicen eso y yo he escuchado prédicas, pero no dice eso en hebreo. El concepto hebreo de ese pasaje no es ese. Ahora, que se podría aplicar si un tipo ve y a la mujer del vecino, de que está a la puerta de junto, usted lo está aplicando y se puede haber dado. Sí, correcto. Pero no es, se puede cumplir allí, pero no es eso lo que dice. Lo que está diciendo allí es que no tenemos que, si vemos en este caso una mujer hermosa que tiene un marido, quien sea, entonces yo digo, no, yo quiero, ¿me entiende? Pero no es que se la voy a ir a sacar, quiero eso. Otro tiene, no sé, un carro, una casa impresionante y yo no tengo, no, bueno, yo quiero eso, pero no es que le voy a sacar el trabajo al otro ni el carro se lo voy a robar. No dice eso. Quiero eso que tiene él y eso me carcome el alma, ¿me entienden? Me orada adentro, eso es lo que dice en hebreo cuando habla de los mandamientos. ¿Me entiende? ¿Me está siguiendo cómo es? Bueno, entonces, acá dice, en esta traducción, nosotros tenemos esta traducción, son muy similares. Proverbio le dije 28, 25, ¿no? 1, 2, 3, 5, 3. Bueno, el altivo de ánimo, acuérdense el que leímos recién. El altivo de ánimo suscita contienda, mas el que confía en Adonai prosperará. Esto lo vemos rápido. Acá no dice altivo de ánimo. Dice altivo de ánimo porque esto está traducido así y se puede entender, ¿sí? Bien. Acá dice así, exactamente. Acá dice así, Rehab, ¿qué lo puedo traducir si quiero altivo de ánimo? Si lo entiendo, si no, no lo voy a entender nunca. Rehab Nefesh. Ahí dice Rehab Nefesh, que tengo altivo de ánimo, significa el ensanchado de alma, el grande de alma, que en espíritu significa espíritu codicioso. ¿Me está siguiendo? Entonces dice, el altivo de ánimo, correcto. No está mal si yo lo entiendo, si no lo entiendo no voy a captar el pasaje. El activo de ánimo, en una segunda acepción es el ensanchado de alma. Nefesh es alma, Rehab es alma, es ancho. ¿De acuerdo? Por eso Rahab, la mujer la ramera, es la anchurosa, la que se extiende. ¿Me está siguiendo? ¿Ok? Por eso Rahab fue la ramera. Es lo mismo. Rehab es Cali en hebreo. Rehab dice el altivo de Nefesh, que es, bueno, yo lo puedo traducir como alma. También es persona, acá no quería persona. Es el grande de alma, el ensanchado de alma, pero ese concepto hebreo es espíritu codicioso. ¿Me está siguiendo? El espíritu codicioso. Entonces, la casa se puede tomar por la codicia, dice. Mas el que confía en Adonai prosperará. Ahora, cada vez... lo voy a traducir como creo que corresponde. El anchuroso de alma, pero es el de espíritu, ¿no es cierto? Codicioso. Ese es el concepto en hebreo. Es una palabra, dos palabras que implica un concepto muy profundo. El de espíritu codicioso. ¿Ok? Ahora, dice, suscita contiendas. En la persona de espíritu codicioso suscita contiendas. Ok, entonces yo lo quise buscar en ciertos libros rápido, porque si a veces no se puede buscar, ya terminamos. ¿Sí? Dice que alguien que tiene un espíritu codicioso, ¿se acuerda? El que alborota su casa, pero alborota su casa el codicioso, correcto. Acá la misma palabra, ¿no es cierto? Bueno, en el mismo concepto. La palabra contienda, no importa, se la puedo anotar en el hebreo también, vamos a anotar rápido, ya terminamos, ¿sí? Es Madón. Esto hace mucho lo mismo, esta palabra de donde venía, etc. Bueno, no importa. Porque también está, hay lugares que se llaman también.
contienda, discordia, riña, querella, disputa, pelea, etc. Madón. Ok. Dice, el espíritu codicioso trae contienda. Ahora, ¿qué pasa? Yo me busqué la palabra contienda, en hebreo madón, ¿okay? Y busqué dónde aparece la palabra madón. Si el espíritu codicioso que turba su casa por la codicia está asociado con traer contienda, disputas, que es madón. Entonces yo me busqué dónde aparecía la palabra madón. La persona que tiene espíritu codicioso está asociado con ser engañador, con tener odio, con tener ira, perversidad y enojo. ¿Y saben qué? Está en todos los versículos, así como se lo digo. Por ejemplo, uno dice, yo tengo espíritu codicioso, pero el que tiene espíritu codicioso trae disputa, trae contienda, trae madón. Pero cuando usted ve dónde está la palabra madón, yo digo muy rápidamente, se lo nombro nada más. Cuando usted ve la palabra madón, dice, perdón, 6:14, Proverbios 6:14, ¿sí? Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo. Quiere decir que es el engañador. Es la misma la palabra que aparece allí. Bien, la palabra, perversidades. Ok. Voy al número 10:12. Ya sé que está asociada con el que trae contiendas, ¿no es cierto? Perversidades, es el que trae, es el engañador. Bien. Proverbios 10:12. Ya terminamos, ¿sí? 10:12. El odio despierta las rencillas. La palabra rencilla es la palabra madón. El odio despierta las rencillas, pero el amor cubrirá toda la falta. Quiere decir que una persona que en su momento alberga la codicia y que turba su casa por querer poseer, tener, adquirir, mire, una persona que codicia y quiere tener, priva a su familia de un montón de cosas, eso seguro. Porque la persona que codicia siempre va a atesorar. Porque la persona que codicia no gasta, no invierte, no le da a su familia. Entonces la persona que codicia, el que no tiene, no tiene, pero la persona que codicia, esto lo digo porque está en los pasajes, la persona que codicia va a privar a su familia de ciertos beneficios en la casa, va a privar a sus hijos, se va a privar ella, ¿no es cierto?, que codicia. Siempre la palabra codiciar está implicando atesorar. Por eso el hombre que tenía los granos en los silos, ¿no es cierto?, guardaré, tendré, poseeré. ¿No es cierto? ¿Me está siguiendo? No es por no ser precavido, no tiene nada que ver con eso. Entonces el odio, dice, el odio despierta rencilla. La palabra rencilla es la palabra madón. Quiere decir que aquel la rencilla viene por el odio, ¿sí? Pero la rencilla viene por el codiciar. La rencilla viene por el ser engañador. ¿Sí? En el 15:18. Todo esto, ¿saben cómo? Que yo lo saco de ciertos libros hebreos donde los rabinos utilizan las palabras y las van desmembrando una tras otra en los pasajes. Dice, el hombre iracundo es el de ira, promueve madón, promueve contiendas. Entonces, cuando yo tengo madón, ¿no es cierto?, que soy codicioso, no voy a ser codicioso solamente, porque si ya produjo contienda, ya voy a ser engañador. Codicia va a ser un poco de engañador, voy a tener un poco de ira, ¿me entiende? O mucha ira, es así. Una cosa es lo que nosotros creemos y otra cosa es lo que dice la Biblia. Nosotros decimos, yo no, tenemos que fijarnos. Por ejemplo, vuelvo, reitero, engañar, odiar, tener ira, 16:28, ya termino con esto. 16:28. El hombre perverso levanta contienda. Contienda es la misma palabra madón que vimos antes, siempre la misma. El hombre perverso quiere decir que si yo levanto contienda porque tengo codicia, también voy a tener perversidad, porque si tengo codicia, le voy a decir a usted que no tengo un peso para que no me pida prestado. Ya soy perverso. Lo agarró, ¿no? Claro.
Y ya estoy mintiendo y engañando. Uno ve y dice, tal cosa y tal otra. No, hermano, veámosla. No, porque tenemos que ver 1000 pasajes para aprender algo en un día. No, ni aquí ni en su casa. No, pero uno tiene que aprender. Por eso a Jacob le pasó lo que le pasó. Por eso a Acán le pasó y a Israel le pasó lo que le pasó. Por eso a Israel y a Elías y a Acán le pasó lo que le pasó. ¿Por qué digo a Elías? Porque a Elías lo persiguieron, insultaron, lo querían matar, le decían de todo. ¿Me está siguiendo? ¿Por qué? Porque alguien turbó la casa de Israel. Israel perdió porque alguien turbó la casa de Israel con Acán. Jacob se vio despojado de toda su reputación que tenía y fue turbado por la negligencia y la perversidad de sus hijos. ¿Me está siguiendo? Uno no lo ve, por eso dice, el que turba, alborota su casa con todo esto, va a estar viendo. Usted y yo no podemos esperar cosas buenas. Usted dice, bueno, me mentí, quiero tener aquello, lo otro, y le digo a alguien que no tengo nada, y mis hijos dicen, no tenemos ni para cosas, pero usted, a lo mejor el padre de familia, o alguien se gasta el dinero en lo que sea. ¿Me está siguiendo? Y uno lo ve en la Biblia. Por ejemplo, si bien algunas palabras como ira parecen muy suaves, en hebreo son más en el capítulo 29 de Proverbios, siempre Proverbios 29-22, dice, es muy similar al otro con alguna palabra distinta. El hombre iracundo levanta contiendas. El hombre iracundo levanta contiendas. El enojo levanta contiendas. Quiere decir que usted va a decir, bueno, una cosa no tiene nada que ver. La ira, el enojo, la perversidad, el engaño y la codicia. Sí, pero nadie puede codiciar sin engañar al otro. No se puede codiciar sin engañar al otro. Claro que no. Porque si la palabra codicia no es, cuando una persona codicia, no es que codicia para tener, por ejemplo, bienes y para gastarlos en el momento. La persona que codicia atesora, almacena, guarda. Eso fue lo que hizo Acán. Acán dice, yo me lo voy a guardar. Y lo tenía enterrado debajo de su casa, lingote de oro, de plata, y el otro era el manto babilónico. Por eso, bueno, por ejemplo, miren, se lo voy a anotar. Si bien la palabra, ya termino con esto, si la palabra esta, que está en esta es jamar. Esta palabra jamar es codiciar, pero la que aparece en el mandamiento, dice, no codiciarás la casa de tu prójimo. Y no codiciará la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Bueno, es jamar. Pero la palabra jamar, cuando usted busca en el diccionario la palabra jamar, ni aún en el diccionario moderno le aparece casi nunca la palabra codiciar. ¿Sabe por qué? Porque la palabra jamar, la otra es codiciar, pero también se traduce como codiciar, que es avanzar, pero significa perseguir ganancia deshonesta, codiciar, avidez, lucro. Jamar, esta que aparece aquí, ¿sabe qué significa? Y ahora se va a dar cuenta por qué le digo. La palabra codiciar significa hervir aquí. La palabra jamar, no codiciar, jamar. Cuando dice, no codiciarás la casa de tu prójimo y no codiciarás la mujer, ahí es la palabra jamar. Bien, jamar, cuando buscas en el diccionario bíblico, moderno o lingüístico, dice hervir, fermentar, arder, quemar, endurecer, acumular y amontonar. Cuando una persona codicia, hierve. Por eso usted busca en el diccionario jamar, y a lo mejor en alguna diccionario le ponen codiciar como una subacepción desmembrada del contexto. Entonces, hiervo, fermento, quemo, ardo. Pero originalmente no es codiciar, es arder, quemar, fermentar. Por eso, cuando uno dice codicio, no es codiciar.
Vos ves una cosa que quema, que arde, que hierve, que fermenta, y como fermenta, usted dice, produce cosas malas como la contienda, la ira, la querella, la disputa. Por eso, cuando usted busca eso mismo en los otros pasajes, las disputas que se generan por arder, codiciar, quemar, fermentar, está asociada con la ira, con el engañador, con el enojo, con todo lo otro. ¿Me está siguiendo? Por eso dice, por eso la Escritura dice, de entrada, ¿no? Uno lee rápido y dice, el que turba su casa, ¿no?, hereda vientos. Dice, bueno, pues yo no la turbo. Pero después cuando busca, dice que el codicioso la turba, ¿no es cierto? Pero el que tiene ira la turba y el que tiene perversidad la turba. Es decir, nosotros nos queremos a veces desprender, desligar de ciertas situaciones por comodidad. Pero en la Biblia va a encontrar eso que les acabo de leer de todos los proverbios y el anterior también. Turbación en la casa de Jacob, turbación en Israel con la casa de Acán, turbación en Israel con Ahab y otras que aparecen en la Biblia. Por eso quiera Dios que en su casa, en mi casa, en la casa del pueblo de Dios, en la casa, digamos, en la familia de los creyentes, ¿no?, nos guardemos de todo esto, porque se dan vientos, se diluye, se disuelve todo. La Escritura es maravillosa, ¿no? Por eso Jacob les dijo, Jacob tuvo la suya, pero los hijos con su actitud hicieron abominable a su padre delante de los demás. Si Dios perdona y Dios salva, pero las consecuencias quedan. Mire, la consecuencia queda hasta el punto que David tenía que construir la casa de Dios, el templo. Pero le dice, tus manos están manchadas de sangre para construir la casa, la va a hacer Salomón. Por eso, si usted se fija, cuando se da la genealogía de David, la primera genealogía de David en la genealogía era octavo, era el octavo hijo, había 7 y estaba él. Pero en el libro de Crónicas, para demostrar, ¿no es cierto?, que David no podía continuar para construir el templo, la genealogía, ¿no es cierto?, de David, de Isaí, David aparece como séptimo y no como octavo, y se omite un hijo. Y algunos dicen, bueno, se omitió porque no tuvo descendencia uno de ellos. Eso es muy importante, muy lindo para la persona cristiana, pero no para la teología hebrea, ¿no? David, claro, no es real eso, ¿no? David iba a ser el octavo, era el octavo si construía la casa, ¿me está siguiendo? Pero como David perturbó su vida espiritual y manchó de sangre sus manos, de octavo, que era el que construía, pasó a ser séptimo. ¿Entonces? Porque todo el mundo piensa que el séptimo es el mejor, en un sentido, pero lo brillante es el número octavo. Vamos a hacer una oración, ¿sí? Bendito Dios, Padre eterno, Señor de toda misericordia, te damos gracias por la vida, te damos gracias por este nuevo día que tú nos das. Gracias por este momento que podemos compartir, Señor. Gracias por el perdón de nuestros pecados y por la salvación de nuestra alma. Te damos gracias, Señor, porque podemos estar aquí, Señor, cada uno de tus hijos, alabando tu nombre, buscando tu presencia, rogando tu bendición y encomendándonos en tus manos. Y buscando, Señor, el recurso divino de tu palabra para que nos aliente y nos exhorte, para que nos traiga esperanza, Señor, y también para que podamos con esa palabra aprenderla, ponerla en práctica y recibir las grandes bendiciones que tienes preparadas para cada uno de tus hijos. Señor, pedimos perdón de todo aquello con lo cual te hemos desagradado, pedimos perdón de la ofensa y el pecado contra ti, de aquello con lo cual te hemos deshonrado. Pedimos perdón, Señor, por el agravio, la ofensa contra nuestra madre, contra nuestro padre, contra nuestra familia, Señor, contra nuestro hermano. Señor, pedimos perdón, la ofensa contra nuestro hermano y contra nuestro prójimo. Y rogamos que limpie nuestras vidas, nos dé luz, sabiduría
para que podamos seguir adelante. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias porque tu palabra es fiel y verdadera. Te damos gracias porque tu palabra, Señor, tiene la bendición de la gracia, Señor, y la bendición de la sazón de la sal, para que nos pueda exhortar y nos pueda, en lo profundo de nuestro corazón, Señor, hacernos ver cuál, Señor, bendito es seguir tu camino, un camino de bendición, de abundancia y de misericordia, pero también un camino de compromiso, un camino de responsabilidad, un camino de obediencia, un camino de disciplina. Bendito y alabado sea tu nombre. Gracias, Señor, por la luz, gracias, Señor, por la gracia y también gracias por la sal que viene de tu palabra, Señor, que nos muestra cuán, Señor, perverso, cuán equivocado, cuán pecaminoso puede ser nuestro pensamiento, nuestra actitud, aunque nosotros la maquillemos de algo bueno. Bendito y alabado sea tu nombre. Así como fue perturbada la casa de Jacob, así como fue perturbada la casa de Israel con Acán, así como fue perturbada la casa de Israel con Ahab, Señor, y tantas palabras que tú nos pones, Señor, que no ninguno de nosotros perturbe su vida, ni cada uno de nosotros perturbe su casa, su hogar, ni su familia, ni que cada uno perturbe, Señor, el pueblo de Dios, la familia de los creyentes, y que cada uno, Señor, pueda seguir adelante conforme a tus grandes misericordias. Envía de tu poder, de tu gracia y tu bendición, librándonos de todo mal. Señor, abre puertas, caminos de abundancia en lo espiritual, en la salud física y también, Señor, en los recursos y bienes materiales que necesitamos, Señor, para seguir adelante y para vivir. Bendito y alabado sea tu nombre. Bendícenos en este día de Shabbat, bendícenos cada día, y que en esta hora y en todo tiempo, Señor, podamos ver tus grandes milagros y tus grandes maravillas. En el nombre de Yeshua HaMashiach te damos gracias. El Señor les bendiga, hermanos, y el Señor les guarde. Salvador, puede hacer la veraja.